despertarnos para prosperar. Necesitamos despertarnos para prosperar. Voy a estar hablando por unas semanas de diferentes temas basados en lo que es la verdadera prosperidad que la Biblia nos habla. Y por eso ahí puse algo que me llamó la atención y dice: yo te profetizo, mi hermano, que vas a ser prosperado. Te va a ir bien, vas a tener casas, autos, empresas, vivirás como un rey. Y el otro que estaba escuchando la profecía dijo: uff, qué salvada, menos mal que vine hoy a la iglesia, mañana tenía pensado salir a buscar trabajo. ¿Alguien te ha profetizado que vas a ser rico? ¿Alguien te ha profetizado que vas a tener mucho dinero? Porque hay ministerios de la prosperidad. Hay ministerios que se caracterizan en hablar de la prosperidad. Y a menos que tengas un tío millonario o un abuelo millonario o bisabuelo que venga acarreando ciertas ganancias pasadas, es muy difícil empezar de cero. En Efesios, el apóstol Pablo dice, Efesios capítulo 5, versículo 14, por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hay un refrán, un dicho por allí que dice: el que se va a Sevilla perdió su silla. El esposo que no cuida a su esposa, alguien te la va a robar. La esposa que no cuida al esposo, alguien te lo va a robar. Nadie dijo amén. ¿Qué iglesia que estoy acá? No sé si están ustedes. Yo sé que estamos en el primer mensaje del año nuevo, pero los veo medio dormidos y del mensaje necesitamos despertarnos para prosperar. Porque si no despertamos, nos van a robar lo que más queremos. Hoy se habla mucho del ministerio de la prosperidad, pero no se enseña la manera de ser prosperado de acuerdo a la palabra de Dios. Y si miramos en la Biblia, vemos que grandes hombres de Dios fueron prosperados, inclusive en el Antiguo Testamento. Encontramos a Abraham, el caso de Abraham, y otros, Moisés, hombres de Dios, héroes de la fe, que han hecho mucho dinero. ¿Qué tal Salomón? ¿Cuánto dinero hizo Salomón? Ahora, uno puede prosperar por un sacrificio propio, trabajar dos trabajos, 3, mandar a la esposa a trabajar y que el esposo se quede en la casa pasando el vacuum, sin trabajar, porque hoy gana más la mujer que el hombre. Pero bueno, uno puede prosperar por sacrificio propio o puede prosperar por herencias, como dije antes, recibidas de los padres, abuelos, bisabuelos, tíos. Ahora, en Italia, nosotros, la pastora creo que lo comentó esto en alguno de sus mensajes, pero en Italia la gran mayoría de los hijos tienen casas porque es una costumbre cultural de los abuelos, ancestros por atrás, de que el papá y la mamá tienen que dejarle casas a los hijos antes de morir. Y si uno tiene 3 hijos, tiene que dejarle 3 casas, uno a cada uno. Es cultural y se hace eso, ¿eh? Y usted ve a la juventud hoy en día que no trabajan, no estudian, andan con celular, por supuesto, pero dependiendo de la herencia que los padres le están dejando, que es la casa. Y quizás otras cosas también. En la palabra de Dios encontramos de Salomón, que fue un rey, el rey más rico, que hizo más rico a Israel, edificó un templo en Jerusalén, y eso fue el asombro de todas las naciones. Hoy tenemos un presidente multimillonario, que si yo estuviese en el lugar de él, me haría un costado y le diría a Estados Unidos y a todos los senadores: arréglense ustedes, yo me voy a disfrutar mis millones. Pero no lo hace. Salomón engrandeció Jerusalén y lo llenó de palacios, mansiones suntuosas, pero Salomón dispuso, por sus construcciones, de los tesoros fabulosos que su padre David preparó para la obra. David le dejó todo preparado. Ahí está la herencia de Salomón. Le había dejado todo David. Porque
hay un dicho, ¿verdad? Y no el de antes, uno nuevo, el que dice, te estás durmiendo en los laureles. La oportunidad llega y si tú no la tomas, se va. Y cuando se va la oportunidad que tú tienes que tomar, te pierdes la bendición de Dios. Hoy estaba escuchando la televisión de cuántos en este año, cuántos directores técnicos, coach de diferentes equipos, han renunciado en sus equipos, han buscado otros equipos de deportes porque le pagan más. Y es la manera de ser prosperado. Yo no creo prosperar en una empresa estando trabajando 30 años en la misma empresa. Eso era antes. Y antes te usaban en una empresa para que tú trabajes 30 años, te jubilas y te vas con una mano atrás y una adelante. Eso no sirve hoy en día. Hoy para prosperar tenemos que saltar peldaños. ¿Qué quiero decir con eso? Si tú vales, te van a reconocer lo que vales. Por eso yo estaba diciendo al principio que es bueno ser rápido para trabajar y trabajar bien. Las puertas se te van a abrir. Pero si tú no trabajas rápido y bien, es difícil que se te abran las puertas. ¿Qué quiero decir yo con saltar para ustedes los jóvenes? No estoy diciendo saltar de una iglesia a la otra. Estoy diciendo primero capacitarse en algo. Uno tiene que tener algo en las manos. Es un error decir yo tengo esto en las manos. Esto no te sirve. Esto no te da la posibilidad de entrar a una empresa y prosperar. Se necesita tener algo en las manos. Y cuando uno tiene algo en las manos y otros reconocen lo que uno tiene en las manos, si en el lugar donde estás no lo reconocen, en otro lugar lo van a reconocer. Entonces, ¿qué quiero decir? Que hay que saltar de un lado para el otro, para prosperar. No hay que quedarse dormido en los laureles, no hay que quedarse diciendo, bueno, yo tengo este trabajito y con este trabajito ya está, me va bien, estoy ganando 100 pesos por día y con eso suficiente. No. Yo quisiera volver atrás y pensar, tanto mi esposa, ella trabajó 5 años conmigo en la empresa, fue mi secretaria, y trabajamos los dos muy duros, muy duros. Pero si no hubiésemos trabajado así, hoy, jubilados como estamos, ¿qué haríamos? Porque no se vive de la jubilación. Cuando uno se queda dormido, cosas pueden ocurrir. Por ejemplo, varias cosas. Sansón, por quedarse dormido, perdió sus fuerzas. Claro, acá hubo alguien que le hizo perder las fuerzas. Pero el tema es que necesitamos despertarnos, no quedarnos dormidos. En Jueces, capítulo 16, versículo 15, y ella le dijo, ¿cómo dices? Yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo. Sabemos la historia, yo la voy a leer igual. Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Dalila quería saber la fuerza de Sansón. ¿En qué consistía? ¿En qué consistía la habilidad de Sansón? Esto es característico y es típico en toda mujer que siempre va a buscar conocer o querer conocer el área fuerte del hombre y también el área débil. Las dos cosas, porque todos nosotros tenemos lo que conocemos como un talón de Aquiles, que es nuestra área débil. Entonces la mujer, por ser como Dios la hizo, curiosa, y por no decir otra cosa, dice, ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día, con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo. Usted diría, soy pentecostal. ¿Eh? De Dios desde el vientre de mi madre, si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Pero Dalila no se conformó con eso.
Porque usted ve que siempre las mujeres, no estoy echándole tierra, ¿eh? Las mujeres, dice proverbios, que son como goteras continuas. Cuando llueve, vio, en un techo de chapa, las goteras, clean, 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 y usted está queriendo dormir y está clean, 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 y la repite 2 o 3 veces, 4 veces, lo mismo, y uno dice, ay, ya me cansé. Bueno, así le pasó a Salomón. Viendo Dalila, que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Mentira, no le había descubierto nada. Todavía no había tomado Sansón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en mano el dinero y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo pues su fuerza se apartó de él. Nosotros hemos enseñado que el cerebro de la mujer es diferente al del hombre. La mujer, cuando la mujer va y viene, nosotros los hombres recién vamos, hermano Edwin, para allá, pero ellas fueron y volvieron. Así que si no nos despertamos, ellas van a tomar las riendas del asunto. Es importante saber que ambas mentes creadas por Dios piensan diferentes la una de las otras. Por ejemplo, a ellas les gusta hablar mucho, a nosotros no. No nos gusta hablar mucho. Si vamos a comer y nos dan, lo único que decimos, qué rico. Y ellas te dicen, ¿te gustó? Porque te hice milanesa con esto y esto así, asá y asá. Y nosotros lo único que decimos, qué rico. Y ya está. Ahora, si las mujeres no tienen a nadie con quien hablar, hablan con ellas mismas. Porque 15.000 palabras son las que uno dice por día. No las suelta, pero las va pensando y piensa. Y si él no habla, ella habla por él, pero por adentro. ¿No? Entonces hay una diferencia entre un hombre y una mujer, inclusive predicando. Al hombre le dicen, tienen 5 minutos para hablar, y son 5 minutos. A la mujer le dicen, tiene 5 minutos para hablar, y son media hora. Así que somos diferentes. El hombre se baña, nosotros por lo menos, no sé usted hermano, y ustedes, ¿sí? En 5 minutos estamos listos, nos cambiamos. Sin embargo, cuando el hombre le pregunta a la esposa para ir a la iglesia, ya estás lista, ¿verdad? Ella dice, en 5 minutos se convierte en 1 hora. Así que si usted arrancó el carro, está hermano Manuel esperando. Gastas gasolina y esperas y esperas. Y esto lo hablo en líneas generales, ¿verdad? Cuando la esposa se enoja, le dice al esposo, en 5 minutos se me va a pasar. Le dice la esposa, se me pasa en 5 minutos. Y dura 1 semana y no se le va el enojo. Dalila le dijo a Sansón y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas. La pregunta es, ¿habrán sido 5 minutos? Sansón, ¿cómo estaba Sansón en ese momento? 5 minutos para una mujer, dijimos, puede ser 1 hora, 5 años, 10 años. Y cuando Sansón se despierta, si usted lee la historia, yo estoy tratando de hacerle un poco risueña para que no nos aburramos en este primer mensaje del año. Cuando Sansón se despertó, yo me imagino que habrá dicho, ¿qué pasó? Porque así somos nosotros los hombres, enseguida nos ponemos y nos dormimos y después nos olvidamos qué pasó. O los varones, o yo solo tengo mala memoria. Yo no me acuerdo qué comí ayer. Y ese es uno de los problemas que tenemos cuando nos enfrentamos con la mujer, con las mujeres, con la esposa, porque la esposa dice, no puede ser que este no se acuerde. Es que no le damos importancia. Y cuando Sansón se despertó, que dijo, ¿qué pasó? Y llamó a un hombre que le rapó las 7 quedejas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo. Pues dice la Biblia que su fuerza se apartó. O sea que el hombre en ese momento perdió el sacerdocio, o pierde hoy el sacerdocio, porque nos quedamos dormidos.
Y mire, no es casualidad que la Pelosi sea la primera dama en el Senado, con 78 años que tiene. ¿Usted lo cree eso? Yo sí lo creo, porque lo veo. Lo vi, la pobrecita está arrugada. Y está ahí. ¿Cómo puede ser eso? ¿Acaso no hay otro hombre? ¿No hay otro líder demócrata que pueda tomar? Yo no le estoy quitando méritos a esta mujer, porque es una mujer guerrera, es una mujer que pelea por la nación, que tiene sus filosofías, pero ¿dónde están los hombres? Extraño esto, ¿no? ¿Y cuántas mujeres se sumaron hoy a la Cámara de Senados? ¿Cuántas mujeres, inclusive hispanas? Como 30 y pico hay. Que el esposo de esas mujeres cocinan ellos, se lavan la ropa y hacen todo, porque las mujeres están en la política. ¿Qué hacen los hombres? Pasan el vacuum, le cambian los pampers a los nenes, a los niños, y ellas están en la política, peleando con Trump. ¿Qué pasó? O sea que vemos que el hombre perdió el sacerdocio. Cuando digo que perdió el sacerdocio, nosotros perdimos el liderazgo. Llegan los hijos y le dicen al padre, papá, ¿me puedes comprar un smartphone? Y le dice el padre, pregúntale a tu mamá. Y todos los que los hijos necesitan saber, el hombre muy dormido lo manda a la mamá. ¿Estoy diciendo algo equivocado? Estamos en esa sociedad. Y escuche que yo estoy tratando de hablar Biblia. No estoy inventando, no estoy tratando de irme del tema, estoy tratando de hablar lo que es la realidad. Por eso Jeremías decía, mis entrañas, no aguanto más, decía Jeremías. Yo creo que si Jeremías vivía hoy en día se pega un tiro. Porque nosotros no podemos entender que la Biblia, que es una inspiración divina, hoy esté para abajo. Ahora, llegamos a las iglesias y encima nos engañan con falsas profecías. Primera Juan, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Yo digo una cosa, dejemos, porque Jesús cuando se fue, envió el Consolador, es el Espíritu Santo. Olvídese la función del Espíritu Santo, porque si nos ponemos a hablar del Espíritu Santo, algunos predican el Espíritu Santo como si fuese, no sé, algo que sopla ahí y llegó el Espíritu Santo. Olvidemos del Espíritu Santo, pero por un minuto pensemos en nuestra conciencia, en nuestro sentido común. ¿Acaso no tenemos sentido común, common sense? Porque acá Juan dice, no creáis a todo espíritu, pero si yo tengo sentido común, ¿cómo puede ser que podamos creer tantas cosas hoy que son tan ridículas? ¿Cómo puede ser que tengamos un país dividido? Demócratas por acá, por decir demócratas, tratando de hundirlo a este hombre y tratando de hundir a su misma nación. No se entiende esto. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Cuando la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre, ¿cómo es que podemos confiar nosotros en una persona y dejar de confiar en esto? Y hoy, yo lo he dicho varias veces, parece que la Biblia estuviera obsoleta. Como que no hay poder. Si no probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea que la Biblia enseña a probar las profecías que se predican de los púlpitos. Probar qué mensajes se transmiten. ¿Cómo puede ser que yo pueda creerme cualquier cosa?
Cuando me predican a mí el Evangelio de la prosperidad, y yo no entiendo, trato de entenderlo, trato de asimilarlo, pero no me lo dice eso la palabra. Yo le mostré esto al principio, y usted le puede sacar hasta una foto. Cuando llega alguien y te dice así, acá ha pasado, acá ha pasado no con nosotros directamente, pero ha pasado con otros hermanos que le han profetizado y han tomado literal las palabras que se le han dicho. Y Pablo, cuando usted va al apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice, el que no trabaje, que no coma. Y si alguno anda en desorden en la iglesia, no se junten con ellos. ¿Y cómo puede ser que venga una profecía hacia una persona que tiene una vida desordenada? ¿Y usted todavía lo cree? Bueno, puede pasar en 50 años que esa persona cambie. Dios lo puede hacer. Pero, ¿cómo acabes? Mañana tenía pensado salir a buscar trabajo y llega esa profecía. Como le pasó a los tesalonicenses. Pablo dijo, el Señor va a venir como ladrón en la noche. ¡Qué bueno! Entonces ya dejaron de trabajar. Usted puede tomar eso como una profecía. El Señor va a venir como ladrón. Hoy va a venir el Señor. ¿Y entonces para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a querer una casa, 2 casas, 3 casas, un carro? ¿Para qué? Y en este dibujo tenemos una ilustración graciosa pero preocupante. O sea que la Biblia nos enseña la verdadera manera de ser prosperado. ¿Cuál es? Y yo voy a hablar en otro tema más profundo, el domingo lo voy a tocar a la mañana. Dice la palabra que Dios ama al que da con alegría. O sea, hay un principio de prosperidad. Hay un principio. Acá no es que Dios ama al que da. ¡Pum! Ya está. Cumplí con mi obligación. Cumplí con la responsabilidad. No, acá hay otra cosa. Acá dice, Dios ama al que da con alegría. Pero acá hay un versículo engañoso. Quizás lo aclaren mejor en el mensaje siguiente. Porque Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y yo estuve estudiando esto. Yo digo, no, Pablo, no, ¿qué estás diciendo acá? Porque estuve estudiando desde Génesis hasta Apocalipsis y de dónde salió la raíz del diezmo, y que el diezmo es bíblico, y que comenzó con Moisés en el Antiguo Testamento, y etapa por etapa, el domingo no se lo pierda. Y viene el apóstol Pablo y me dice a mí, cada uno dé como propuso en su corazón para ser prosperado. Cuando la Biblia a mí me dice que el corazón del hombre es engañoso. Me ha tocado abrir sobres que dice $100 y adentro hay 50. Me ha tocado abrir sobres que dicen una cantidad y adentro no hay nada. Me ha tocado hablar con hermanos y hermanas que dicen, no, yo no di el diezmo porque invité a alguien a comer. Y el apóstol Pablo dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Yo dije, ¿qué le pasó al apóstol Pablo? O sea que si yo llego ese domingo y tengo que dar, y yo veo un hermano que está en necesidad, en vez de dar lo que a mí me corresponde, lo han hecho delante de nuestros ojos. No, es que yo tengo que ayudar al hermanito que no tiene para comer, con el diezmo. No, Dios lo ayudó, no tú. Pero Pablo me confunde, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Está bien. Una manera de pensar en la prosperidad que yo tengo que dar con alegría. Y más bienaventurado es dar que recibir. Sabemos eso, que hay un principio en la prosperidad. Si yo doy amor, recibo amor. Si yo no doy amor, no recibo amor. Es un principio, ¿no? Cada uno debe dar según
lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, otra versión dice. Ahora, aquí vemos el secreto de la prosperidad, que no consiste en una falsa profecía. Porque la iglesia de Jesucristo debe despertar de ese letargo y salir de esa confusión de que Dios me va a dar y que Dios va a hacer todo. Es que Dios es amor y Dios me ama y Dios va a hacer todo por mí. Estamos plagados en las noticias, viendo las noticias y más en los canales hispanos, de lo que está pasando ahora, de la gente que se está viniendo de aquel lado. Pobre gente, necesita asilo político. Pero vienen en una manera descomunal, en una manera no organizada, en una manera no entendible, como pretendiendo a la fuerza lograr algo, un objetivo. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque la palabra de Dios a nosotros nos dice que tenemos un Dios de ¿qué? De orden. Entonces la prosperidad no consiste en una falsa profecía, y la iglesia debe despertarse e ir detrás del verdadero concepto de la prosperidad. Dar como propuso en su corazón, dar lo que haya decidido en su corazón, es un poco ambiguo. Porque ahí no hay nada de mandamiento si no hay de sentimiento. Ahí no me mueve lo que Dios quiere que yo haga porque es un mandato, sino lo que yo siento de hacer en ese momento. Y nosotros nacimos en una iglesia así. Nosotros nacimos y por 10 años fuimos líderes en una iglesia donde el concepto es dar como en la iglesia tradicional. Si puede dar moneda, dé moneda, y si no, dé $10. Dé como propuso en su corazón, $10. Y los 90 restantes me los guardo para mí. Es lo que muchos hacen. Ahora coloqué 2 versiones para que nos quede bien claro. Ahora, usted puede prosperar en su corazón, pero eso no significa que ha decidido darlo. La acción no es esa. Siempre decimos nosotros que uno tiene que venir desde la casa con su sobre preparado. El viernes uno trabaja, recibe el cheque, la primera cosa que uno saca, separa, son los diezmos. No es lo último, es lo primero. Ya tiene que estar del viernes ya tiene que estar desde el viernes en su sobre. Por eso están los sobres ahí atrás y uno se los lleva a la casa y uno lo prepara desde el viernes y el domingo ya lo trae listo. Si no lo trae el viernes, por supuesto. Entonces usted puede proponer en su corazón, pero eso no significa que en el momento que lo va a dar no cambie de idea. ¿O no le pasó a usted? ¿Le habrá pasado? ¿A cuántas mujeres le pasó? Ay, yo me enamoré de Carlitos, de José, y después de Pedro, y ahora me enamoré de este. ¿Por qué cambia el corazón tanto? Me acuerdo que uno de nuestros aniversarios, Dios puso en mi corazón, ahí están las emociones, comprarle un ramo de flores a mi esposa. Yo lo conté antes eso. Y costó $80. Un ramo de flores. Digo, qué sorpresa. Le gustó, se puso a llorar. Yo también me puse a llorar por los $80 que en una semana se fueron todos. Las rosas se marchitaron y el ramo de flores, ¡pum!, a la basura. Y yo dije, ¿pero qué es esto? Y yo quisiera que las mujeres entendieran ese concepto. Pero ¿para qué quieres un ramo de flores si va todo a la basura? Mejor comprarle un vacuum cleaner para que trabaje en la casa. Ahora, la Biblia aclara que debemos hacerlo, de acuerdo a esto, no de mala gana ni por obligación, sino tenemos que hacerlo con alegría. Sí, yo lo hice con alegría. La peor cosa que puede hacer uno es ir el 14 exacto de febrero, porque uno se olvida, y va el 14 a comprar el ramo de flores. ¿Vale el doble? Y no me quedaba otra opción.
o se lo compro o se arma, hermano. Y antes que se arme, mejor lo compré. Y después, cada día yo entraba y miraba el ramo de flores y cada vez se estaba marchitando algunas más. ¿Qué dices tú, Manuel? ¿No te gustó? Ahora, yo coloqué acá dos versiones. Porque si uno, 2 Corintios 8:12, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene, dice Pablo. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que tiene. Es otra versión. Y prácticamente dice lo mismo. Ejercer la voluntad. Y sabemos, primero llega la información a la mente, y después baja al corazón, y después la ejercemos. Pero eso no es lo que la palabra de Dios habla de que nos va a prosperar. No sirve de que un día tú des 10 pesos y otro día des 90 y otro día no des nada y te gastes el dinero de Dios, porque el domingo vamos a hablar de qué manera le estamos robando a Dios. Y el dar ese con alegría es una señal de dependencia de Dios. Es una señal de dependencia. Primera Crónicas 29:14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Rockefeller, uno de los más ricos, llegó a dar el 90% a Dios y con el 10% vivía. Primera Crónica 29:14, igual. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo? Otra versión, para que podamos darte estas ofrendas voluntarias. En verdad tú eres el dueño de todo y lo que te hemos dado, de ti lo hemos recibido. Las dos versiones. Primero, todo es tuyo. Segundo, tú eres el dueño de todo. ¿Usted ha visto alguna persona que pasó mejor vida ahí acostado, que se llevó todo el dinero para el cielo? Bueno, yo conozco uno. Eran 3 que estaban delante de ese cajón y dijeron, pobrecito, si se va al cielo, va a tener que comer ahí. Y entonces había un judío, un católico y un protestante. Y el pentecostal protestante dice, bueno, hagámosle un cheque de $500 para que allá no le falte, ¿verdad? Y el otro, el católico, dice, sí, también. ¿Por qué no le damos, no, en efectivo, $500 en efectivo? Y cuando le tocó al judío, dice, se agarró la plata, dice, yo le doy un cheque mejor y que allá se lo cambie. Y el judío se agarró la plata. Y cerraron el cajón. Está bien. ¿Usted cree que alguien que se va a otra vida o a mejor vida se llevó algo de aquí? Todo es tuyo, tú eres el dueño de todo. Y me gusta esta parte. De lo recibido de tu mano, te damos. De lo que tú nos das, te damos. Ahora, dile al que está al lado que no somos muchos hoy. Suéltale un poquito más a Dios, dile. Dale un poquito más a Dios. Dale un poco más. Porque parece que no le estamos dando lo suficiente. Dijo la hermana Belina, doy gracias a Dios, y es verdad, porque empezamos un nuevo año y las luces todavía están encendidas. El tiempo de los milagros no ha pasado, hermanos. Y yo estoy agradecido a Dios y a ustedes por la fidelidad de muchos de ustedes.
Y gracias a la fidelidad y a la fe que muchos tienen en este lugar, las luces todavía siguen andando. En muchos países hispanos se vive 100% dependiendo de Dios. Lamentablemente acá no. Acá vamos al refrigerador y está el refrigerador lleno. En otros países, por eso vienen para aquí a buscar comida, porque van al refrigerador y está vacío. Y dependen de Dios. Y nosotros prácticamente dependemos de nosotros mismos. Y Dios pasa en segundo lugar. En Cuba la pobreza es tan grande que un desayuno con huevos revueltos, estaban comentando que un niño lo come una vez por semana, un sábado. La otra manera de ser prosperado, y ya estoy terminando, es siendo generoso. Proverbio dice, el alma generosa será prosperada, ahí está. Y el que saciare, él también será saciado. O sea, uno da y recibe, da y recibe, da y recibe, da y recibe, da y recibe. Pero no es recibir, recibir, recibir y dar. Es da y recibe, da y recibe, da y recibe, da y recibe. Acá está. El que es generoso prospera, el que reanima será reanimado. En otra versión. ¿Mm? O sea que una persona generosa es una persona desprendida. Quiero agradecer, no lo puse en el boletín, pastora, pero agradecemos tú y yo, ¿verdad?, a la congregación, tantos regalitos que nos han dado de corazón y gracias por mostrarnos el amor hacia nosotros, se lo agradecemos de corazón. Y si esta fuese una iglesia pudiente en muchos aspectos, quizás en el corazón de la pastora y en el mío también, de muchas maneras podríamos reconocerle o darles a ustedes también lo mucho que ustedes se merecen. Así que le damos gracias a cada uno de lo que ha hecho con sacrificio y lo que ha dado con sacrificio. Una persona generosa es desprendida. Entonces no tenga temor de invitar a comer a alguien. No tenga temor. Porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. Hoy estaba preparando un mensaje para el 27 de enero. Domingo 27 de enero. Y yo le estaba diciendo a la pastora, triste, pero le estaba diciendo a la pastora que nosotros los cristianos estamos completamente fuera de la Biblia. Lo que el apóstol Pablo dice en la realidad, no le estamos cumpliendo. Y cuando traiga ese mensaje el domingo 27, el último domingo del mes de enero, ustedes se van a dar cuenta por qué lo digo. Estamos tratando de preparar mensajes adelantados porque se van los días rápido. La otra manera de ser prosperado es cuando uno lo hace con amor. Cuando dé, hágalo con amor, porque se nota la diferencia de hacerlo por interés, de hacerlo por obligación y de hacerlo por amor. Es fácil que te regalen algo en tu cumpleaños. Es fácil recibir un regalo en las fiestas de Navidad. Pero no es fácil que alguien te dé un regalo cuando no es tu cumpleaños. ¿Verdad? Y uno está esperando algo, eso. Especialmente de los hijos. A veces uno de los hijos saben, mi papá y mi mamá cumplen años tal fecha y una tarjeta y un regalo. Pero ¿qué tal si llega un regalo cuando no es la fecha? Una sorpresa. 1 Corintios 13 dice, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada sirve. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. O sea que nada ganas si no lo haces con amor. Las esposas, las mamás que cocinan, si no lo hacen con amor, ay, qué asco la comida, no sirve para nada, no tiene sabor. Hay que hacerlo con amor, ¿verdad?
Igual nosotros los hombres, si las cosas que hacemos no las hacemos con amor, no sirve. Nada ganas si no lo haces con amor. Y la Biblia lo dice, el amor es sufrido. Más bienaventurado estar. Quiere decir que una persona que da, sin importar y sin esperar. Como decía mi tío decía esto, una mano lava la otra y las dos lavan la cara. ¿Y sabe lo que hacía él? Él era mecánico de carros importados. Y él atendía bien a los doctores, a los ingenieros, a los médicos, así, él atendía bien porque sabía que cuando necesitaba de ellos, los tenía en la casa. No sirve eso. El amor, dice la Biblia, es sufrido. Dios miró más el agrado de la ofrenda que trajo Abel y no la de Caín. Génesis, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel. Quizás Caín trajo mejor, o más, cantidad, no sé. Pero Abel dice la Biblia que lo que trajo fueron las primicias, el primer fruto, y trajo lo mejor para Dios. Es, por ejemplo, voy a decir algo que a lo mejor usted dice, pastor, usted está loco. Empezamos un año nuevo. Esta semana es la primera semana que tú recibiste un cheque, trabajaste, te ganaste un cheque. Llegas el domingo y le dices a Dios, Señor, las primicias, no el diezmo, todo el cheque. Ay, a alguien le pegué duro. Yo sentí por ahí que alguien hizo, ¡ay! Eso hizo Abel. Abel hizo eso, empezó el año las primicias. Lo mejor para Dios. Y tú sabes una cosa, esa es una demostración de fe. Si tú llegas el domingo y le dices a Dios, mira, $200 gané, $300 gané, $400 me pagaron, $500 me pagaron o me pagaron 1000 para Dios. Ay, tú no sabes. Dice la palabra que recibirás 100 veces más de lo que estás dando. ¿Quieres ser prosperado? Dijo el hermano y la hermana orando, este ministerio va a crecer. Este año vamos a ver cosas. ¿Estás bien tú? ¿O viniste con fiebre? ¿No? ¿Estabas profetizando cuando dijiste eso? Este año vamos a ver cosas increíbles en este lugar. Este ministerio va a crecer. Tu vida va a ser prosperada el día que te despiertes de tu letargo. Y termino. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dice la Biblia que es Dios el que agrega a una iglesia a los que van a ser salvos. Es Dios el que multiplica, es Dios el que pone en tu corazón el deseo de ser prosperado en este nuevo año. No te duermas en los laureles. Piensa lo que no hiciste el año pasado y hazlo este año. Comienza a hacer las cosas al revés de la que estabas haciendo. No empujes para allá, empuja para el otro lado. Porque a lo mejor estás haciendo una fuerza incorrecta en el lugar inapropiado. Él va a agregar a la iglesia los que van a ser salvos. Pero si la iglesia no se despierta, no veremos almas. Y dice la palabra que nosotros, uno es sabio si gana almas. Así que necesitamos despertarnos para prosperar, querida iglesia. Wake up. Ya pasó la Navidad, ya pasó el año nuevo, ya entramos a un año diferente. Las cosas viejas pasaron, todas a partir de este año necesitan ser nuevas. Cierra tus ojitos, vamos a orar. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Ahí donde tú estás, con los ojos cerrados,
Ponte a pensar, como dice el apóstol Pablo, que si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Y la primera cosa es amar al Señor. Si uno no ama al Señor, si uno no ama la obra, si uno no ama el lugar donde Dios te puso para crecer, todo lo que puedes hacer en este lugar no va a servir para nada. Tienes que amar primero al Señor, a Jesús. Tienes que entender que Dios es un Dios proveedor, que Él no te va a dejar ni te va a desamparar, que el alimento, el sustento, el abrigo lo vas a tener por seguridad, pero las otras cosas es la que Dios quiere ver en nosotros, para prosperar, para pensar en la verdadera prosperidad en este año nuevo que recién inicia. Pon todas tus fuerzas, todas tus energías, todo tu conocimiento, todo tu conocimiento espiritual en que este año tiene que ser un año diferente. Lo hemos llamado el año del dominio propio. Año del dominio propio. 3 veces respira fuerte antes de enojarte y dile al Señor, necesito tener dominio propio en este año. Dame sabiduría para poder prosperar de una manera diferente. No es que quiera riquezas, no estoy pidiendo dinero, estoy pidiendo lo necesario para mi familia y para poder ayudar a otros.